Doctor Jaime Piquero, muchísimas gracias por mi invitación y por estar aquí. No, gracias a ti, Ariadna, y bueno, y a toda tu audiencia, y espero que hagamos un podcast provechoso. Seguro que sí, no tengo duda, y la verdad es que tenía muchas ganas de hablar contigo, ¿no? Y estuve leyendo un poquito, ¿no? Tus publicaciones, todo el trabajo que estás haciendo, ¿no? Con la parte de dermatología y conectándolo con el mundo del microbioma. Entonces quería arrancar el episodio de hoy comentando, ¿no? Tenemos este ecosistema invisible que es microbioma, hay el intestinal, hay el cutáneo. ¿Cuál es la relación, Jaime, entre estos dos ecosistemas, ¿no? Que parecen estar muy, muy conectados? Mira, es muy interesante, ¿no? Y yo creo que la medicina ha ido evolucionando y hemos logrado conseguir el porqué de las cosas de muchas maneras, ¿no? Y el porqué de algunas enfermedades. Y este término realmente no es nuevo, lo que sí es nuevo es conceptualizarlo, ¿no? Este concepto llamado microbiota, que sabemos que es como otro órgano que teníamos olvidado y es el conjunto de microorganismos, de bacterias, de virus, de parásitos, que cohabitan con nosotros y que también tienen un código genético. De hecho, cuando se realizaba el código genético de las personas, se vio que habían como otros códigos genéticos y era de los bichos que cohabitan con nosotros y que de muchas maneras pueden alterar las funciones o pueden alterar la expresión de células inflamatorias, por ejemplo, pueden alterar cómo se van a producir células inflamatorias, cómo se van a adherir, cómo va a ser la migración de citoquinas y cómo van a ser también, por ejemplo, los productos catabólicos, ¿no? Recordemos que nosotros los seres vivos somos individuos autocatalíticos. ¿Qué significa esto? ¿No? Que tenemos una serie de proteínas y una serie de enzimas que lo catalizan y esas enzimas también las producimos nosotros, por eso es un sistema autocatalítico. Y esas enzimas también pueden acelerarse o activarse un poco por estos bichitos que cohabitan. Y es un poco lo que queremos explicar y es lo que vamos a hablar un poco en este podcast. Es fascinante, Jaime, y de hecho, ¿no? El hecho de que todo este ecosistema de bichos, ¿no? Que viven en nosotros pueden catalizar, crear ¿no? Funciones metabólicas, enzimas, es brutal. Y ahí quería ya empezar un poco, ¿no? Entrar en detalle, si nos puedes explicar exactamente cómo entonces se conecta, cómo se comunican estos bichos, digamos, que viven en el intestino, pero también que viven en la piel, ¿no? Que viven en nuestro cuerpo en general. Entonces, ¿cómo funciona exactamente? Mira, hay muchas maneras de conectarlo, ¿no? Y una manera, hay un concepto que lo vas a escuchar cada vez más y más, y es este concepto de epigenética. El concepto de epigenética es, nosotros tenemos un conjunto de genes que van a decir, por ejemplo, nuestros genes de longevidad, de cuánto vamos a vivir, o si nosotros somos más propensos a una enfermedad específica, por ejemplo, a una enfermedad cardiovascular o a una enfermedad reumatológica o a una enfermedad de la piel. Pero esos genes pueden expresarse o no, y muchas veces el que se expresen o no tiene que ver con el medio ambiente, con el exposoma, no solamente con nuestra flora microbiana, que es nuestra microbiota, sino también, por ejemplo, con partículas de la polución, con nuestra alimentación, con el estrés mental, con nuestro ejercicio físico, con cómo estemos en general. Entonces, si nuestra dieta es una dieta específica, mediterránea, saludable, pobre en carbohidratos, pobre en harinas refinadas, una dieta eh, eh, más sana, nosotros podríamos inferir, o esto hay evidencia suficiente, que vamos a tener menos nuestro organismo inflamado y vamos a padecer menos enfermedades inflamatorias, porque sabemos que algunos alimentos pueden eventualmente activar estos genes predeterminados para, por ejemplo, activar una artritis reumatoidea
o una psoriasis. Y esto tiene que ver, o sea, no necesariamente solo con la dieta, también tiene que ver con la predisposición del individuo. Y es lo que quiero explicar. Y en este caso vamos a hablar específicamente de dermatología, que es mi especialidad, y no solamente hablar del microbioma como tal, sino hablar de cómo podríamos resolverlo y qué maneras o qué herramientas tenemos para solucionarlo. Muy interesante, ¿no, Jaime? Tener en cuenta, ¿no? Este 360 con el exposoma. De hecho, arrancamos este podcast con la doctora Susana Puig, que explicó, ¿no? Los fundamentos del exposoma, como bien decías, ¿no? Desde la polución al estilo de vida puede afectar, ¿no? a la salud de la piel y a este microbioma. Muy interesante lo que comentabas sobre la inflamación y la predisposición a esa inflamación. Y me gustaría ahora entender un poquito más, Jaime, qué condiciones de la piel pueden venir por temas inflamatorios, ya sea también, ¿no? que involucre algún tipo de disbiosis, ¿no? Intestinal, de desequilibrio de todos estos bichitos que comentabas. ¿Qué condiciones Sí, específicas sí, podríamos tener? de hecho, fíjate, este concepto que acabas de decir de disbiosis es cuando se pierde el equilibrio, ¿no? Normalmente nosotros tenemos nuestro microbioma residente o nuestro microbioma, digamos, normal, y eventualmente puede ser invadido por un microbioma transitorio. Y eso puede provocar una enfermedad. Hay un ejemplo que, bueno, podemos hablar de acné, de hecho deberíamos hablar de acné, de rosácea, de vitíligo, me interesa mucho hablar, de dermatitis atópica, de psoriasis, pero prácticamente todas las enfermedades de la piel tienen que ver o de alguna manera pueden tener como activador una alteración o una disbiosis, ¿no? Por ejemplo, hablemos del acné, ¿no? Sobre todo por lo frecuente que es el acné. El acné puede presentarse de muchas maneras. Puede haber desde un acné muy leve o un acné comedogénico, puramente hormonal, y es la que pasa un adolescente a los 12, 13 años de edad y que usualmente se resuelve cuando se controlan las hormonas a los 21 o 22 años y eventualmente, sobre todo en la mujer adulta a los 22, 23 años puede tener otra vez una forma de acné. Y esto tiene que ver no solamente con la genética y con las hormonas, sino que este medio de cultivo grasoso es lo que va a favorecer de alguna manera la disbiosis. Es decir, el Propionobacterium acnes, que ahora llaman Cutibacterio, y lo llaman un poco para diferenciarlo de otros propionobacterios, pero no deja de ser un propionobacterio, habita normalmente en la piel, pero eventualmente esa hiperseborrea provocada por las hormonas puede hacer que, por ejemplo, empiece a crecer estafilococos y esto haga que se manifiesten algunas cepas de Cutibacterium que expresan, hay unas cepas filogenéticas que son específicamente la 1A y la 1B que tienen mayores niveles de activadores de citoquinas y son los que provocan el acné inflamatorio. Es decir, una persona determinada y que eventualmente tiene el medio de cultivo, entonces puede expresar un acné inflamatorio o no. De hecho, las nuevas vacunas para acné, hay una nueva vacuna que está recién por aprobarse en los Estados Unidos para acné, es una vacuna que está basada en disminuir esos cutibacterios agresivos que provocan el acné inflamatorio. Y esa nueva vacuna de acné se le va a administrar a todos los adolescentes, así como se administra la vacuna del virus del papiloma, se le va a administrar a todos los jóvenes preadolescentes para evitar que tengan un acné severo. Y esto es algo que ya lo sabemos y que lo vamos a tener en los próximos 2 años. Wow, la verdad que es fascinante, ¿no? Ver que cómo la ciencia está avanzando tan rápido y, por ejemplo, en este caso, una vacuna para el acné, para tratar, ¿no? Este acné inflamatorio. También, Jaime, mencionabas, por ejemplo, el caso de psoriasis, ¿no?
¿Podrías también entrar más en detalle en este caso? Mira, está muy estudiado que en los pacientes con psoriasis, en la placa de psoriasis, tienen un microbioma diferente que en la piel sana. Y además, todo el paciente tiene un grupo de bacterias diferente a la de un paciente sin psoriasis. Y no solamente eso, también en tubo digestivo y también se ha visto alteraciones en la microbiota del paciente con psoriasis. De hecho, una manera, porque hay muchas maneras de combatir esta alteración del microbioma, y una, por ejemplo, puede ser con prebióticos, ya sean orales o tópicos, con probióticos, que ahora cada vez más se están investigando los probióticos tópicos y también los prebióticos, que hace años los usamos en la industria cosmética. Es decir, lo que se hace es, y para ponerlo en contexto, porque si no hablamos y las personas no se lo imaginan, a un cosmético para psoriasis, por ejemplo, le agregan un prebiótico que lo que es un carbohidrato, un sacárido, que alimenta las bacterias buenas, que van a combatir las bacterias malas que pueden empeorar por ejemplo, la dermatitis atópica o la psoriasis. Entonces, y para que se entienda el concepto, el prebiótico es el alimento del bicho vivo y el probiótico es el bicho como tal. Y normalmente cuando tomamos probióticos, tomamos el bicho vivo que nos va a alimentar las cepas buenas. La idea al final es mantener una relación de cepas buenas y cepas malas. Mira, por ejemplo, y te pongo otro ejemplo muy interesante. En Navidad, normalmente después de la segunda, tercera semana de diciembre, nosotros en dermatología empezamos a ver más forunculosis, más abscesos, muchísimos más pacientes que vienen con lesiones abscedadas o con foliculitis. ¿Por qué es esto? Porque en diciembre tendemos a tener más reuniones, más fiestas de empresa, más transgresiones alimentarias, más carga de azúcares con los turrones, con comer más de lo que podemos, y esto al final altera el microbioma de la piel y ese exceso de azúcares también se manifiesta como exceso de azúcares en la piel y termina provocando forúnculos o abscesos. Hay una enfermedad que da mucha morbilidad que se llama la hidrosadenitis supurativa, que son los famosos golondrinos que aparecen en las axilas y en la entrepierna. Esto baja muchísimo la calidad de la vida de las personas que lo padecen. Esas personas, cuando tienen unas dietas ricas en carbohidratos y ricas en azúcares, tienen brotes de hidrosadenitis y es cuando aparecen los abscesos. Al final, Jaime, creo que el mensaje que estás dando es muy claro y muy importante, ¿no? La alimentación y todos estos prebióticos y probióticos tienen un rol indispensable en lo que es la salud de la Es, piel. es una manera, mira, una manera de mejorar algunas enfermedades, y ahora quisiera hablarte un poco de rosácea, pero una manera de mejorar las enfermedades con dieta. Otra manera es con suplementos que no necesariamente son prebióticos. Puede ser, suplemento, un paciente con acné, un suplemento con zinc. El zinc se sabe que disminuye la cantidad y la calidad de grasa. Al final, cuando hay exceso de grasa, lo que hacen estos cutibacterios es que lisan, activan lipasas y entonces se produce grasa de mala calidad. Es lo mismo que ocurre en la dermatitis seborreica, en el eczema seborreico, que es la caspa que aparece en cuero cabelludo y la cara. Es una grasa de mala calidad. Esas personas, cuando tienen dietas de mala calidad, entonces tienen brotes de eczema seborreico. Y es común ver el empresario que viaja y cuando viaja pues tiene cenas y tiene comidas y bebe alcohol y los ves con dermatitis seborreica y seguro que los has visto en centros de convenciones. Lo que quería un poco comentar es que una forma es con alimentación, otra forma es con suplementos o dando prebióticos. Otra forma es, por ejemplo, con trasplante de heces, que es algo que cada vez que lo contamos, pues la gente se ríe y tal, pero esto es algo que se utiliza
para muchas patologías en casos muy específicos. No es algo que nosotros hagamos en nuestra práctica clínica al día a día, pero es una herramienta que va a dar mucho que hablar. Y otra forma son con los antibióticos. Lo que pasa es que con los antibióticos es como si entraras con una escopeta. Con los antibióticos matas bichos buenos y bichos malos. Entonces, a veces resuelve, pero no necesariamente resuelve. Y te quiero comentar de rosácea, ¿no? Rosácea es una enfermedad muy interesante en dermatología que tiene mucha prevalencia y es ese flushing o ese eritema facial de las personas. Son esas personas que se ponen rojitas fácilmente, este, pueden tener un trigger o un activador, por ejemplo, con un alimento picante, pero también pueden tener como activador comer muy rápido o muy copioso, mucha cantidad. Entonces pueden hacer este flushing que al principio es un flushing transitorio y después se hace un flushing permanente. Pero esas personas que tienen esa labilidad vascular en la cara, resulta que en la piel de la cara tenemos un bichito que vive, que es un parásito que se llama Demodex folliculorum. Y ese Demodex, en las personas, lo que ocurre es que ese ambiente grasoso o ese ambiente hipervascular, calentito, el parásito está como feliz y entonces prolifera más y hay más Demodex folliculorum. Entonces ocurre un concepto que en dermatología se llama quorum sense y es que hay más quórum, hay más Demodex y ese Demodex, mira qué interesante el microbioma de esto, no solamente el microbioma de nosotros, sino también el del parásito. Resulta que el Demodex en su tubo digestivo tiene un bacilo, tiene una bacteria que se llama Bacillus oleorum. Y ese Bacillus oleorum es el que activa el sistema de catalicidinas y el sistema inflamatorio y provoca más rosácea. De hecho, uno de los mejores tratamientos para la rosácea son antiparasitarios tópicos. Resulta que, por ejemplo, la ivermectina, que seguro la escuchaste hablar, porque se habló mucho durante la pandemia como una forma de tratamiento del COVID, resulta que la ivermectina es un antiparasitario, pero que además tópico tiene capacidad antiinflamatoria. Entonces, desinflamas de alguna manera esta enfermedad que es inflamatoria, pero también disminuyes la población del Demodex folliculorum. No sé si me expliqué o fue un poco complejo. No, te explicas muy bien, Jaime. La verdad que esto está siendo como una masterclass. Mm, Yo no tenía conocimiento alguno, ¿no? De incluso, pues, cómo atacar estos parásitos, estos bichos, ¿no? Que están en nuestra piel. Creo que lo visualizas, ¿no? También haces que lo visualicemos un poquito mejor y sea más fácil. Y de hecho, Jaime, hemos hablado entonces, ¿no? De acné, psoriasis, de estas condiciones, para entender un poco, ¿no? Lo que hay detrás a nivel inflamatorio, a nivel de microbioma. Vamos a hablar ahora de dieta. Yo cuando estuve leyendo tus publicaciones me parecieron muy interesantes para, ¿no? Esta conexión para ciertas, ¿no? Condiciones como la dieta, una dieta antiinflamatoria o incluso en tus publicaciones mencionas a veces una dieta ketogénica, hablas del ayuno intermitente. Me gustaría muchísimo profundizar esto contigo y si quieres lo podemos abordar por condición, si crees que es más fácil, por ejemplo, por acné o si tienen algún factor común todas estas condiciones y cómo la dieta, qué tipo de nutrición, ¿no? Sí. Les puede ayudar. Bueno, mira, hicimos hace poco una revisión en conjunto con el doctor Mancilla y el doctor Morgado, eh, salió publicado en Actas, sobre las dietas populares, ¿no? Y su impacto en la piel. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estas dietas populares, eh, el ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la dieta Atkins, se utilizan para bajar de peso, pero pueden de alguna manera tener un impacto en algunas enfermedades. Entonces nosotros como médicos tenemos que conocer cuál es el impacto. Lo que no podemos hacer, y esto es algo que ponemos en el artículo y que es lo más importante, es, es indicarle a los pacientes dietas restrictivas sin una evidencia científica. Es decir, por ejemplo, algo común. Viene un paciente con un vitíligo, ¿no? Que es algo que me gustaría que habláramos un poquito después, porque
creo que a la audiencia le puede interesar. Tú no le puedes poner una dieta sin gluten solamente porque hay algún case report, algún caso de que de alguna manera la dieta sin gluten fue beneficiosa este, para los pacientes con vitíligo. Es decir, no se tienen que poner dietas restrictivas a menos que el paciente lo requiera. Otra cosa es que el paciente tenga intolerancia al gluten y entonces diga, vale, este es un paciente que deberíamos darle y que probablemente va a mejorar. Es decir, sí se sabe que, por ejemplo, el ayuno intermitente, que las dietas mediterráneas mejoran la longevidad. Eso se sabe y eso está descrito. Y está descrito que comer muy poca cantidad, las personas delgadas se mantienen mucho más en el tiempo. La verdad es que la mayoría de las morbilidades son porque comemos en exceso, comemos más de lo que necesitamos. Hay una asociación por ejemplo, de melanoma, del cáncer de piel. Hay un estudio prospectivo, hay un estudio muy bien hecho. Hay una relación entre el melanoma con el consumo de grasas saturadas y azúcares refinados. Y a la inversa con la dieta mediterránea. Hay una relación, por ejemplo, del carcinoma, hay una reducción de riesgo de carcinoma vasocelular y del melanoma, pero no dio del escamoso en pacientes que toman dietas mediterráneas. Es decir, el tener una dieta mediterránea, y esto hay evidencia científica, este, que puede disminuir algunas formas de cáncer y que también aumenta la longevidad. Entonces, pero por ejemplo, decirle a un paciente que tiene que hacer una dieta vegana, que le vas a quitar completamente la carne. O sea, es verdad que las dietas antiinflamatorias pueden en alguna manera ser beneficiosas. Pero, por ejemplo, estas dietas antiinflamatorias, quitando trigo, quitando lácteos, quitando carga calórica, quitando azúcares refinados, sirven para, por ejemplo, para mejorar la artritis reumatoidea, para mejorar la enfermedad de Crohn, para mejorar algunas enfermedades, sí que tienen estudios. Pero si tú no tienes un estudio específico para vitíligo o, por ejemplo, para acné, hablemos de acné. Hay una relación entre el consumo de lácteos y el acné. Hay una relación de si tú consumes leche o derivados de la leche, por ejemplo, el whey protein, que toman mucho los chicos para hacer deporte. El whey protein lo usan porque son proteínas de la leche para sacar músculo, pero son proteínas de la leche. Produce muchísimo acné. La vitamina B, la vitamina B produce mucho acné porque activa esos cutibacterios de baja calidad, que son los que hablé, que aumentan citoquinas inflamatorias. Entonces, si le puedes decir al adolescente, oye, mira, si te gusta mucho la leche, pues nada más tómate el colacao de la mañana o el café con leche, pero disminuye, por ejemplo, el yogur, los quesos no madurados, los lácteos en general, porque el consumo de leche y, por supuesto, disminuye, o sea, no tomes whey protein. Si te estás entrenando, pues come más huevos, come proteínas de los alimentos, pero no comas el whey protein. Lo que pasa es que es cómodo servirse el whey protein en un batido porque es mucho más fácil que a lo mejor prepararte 6 huevos. Sí, no, al final estás comentando, ¿no?, puntos muy importantes, ¿no? Uno es esa evidencia que hoy en día cuesta tanto, sobre todo pues porque hay redes sociales, ¿no? Alguien con acné puede decir, mira, esto me ha funcionado y al final no hay nada de evidencia con un buen estudio, un protocolo articulado detrás. Eso que te agradezco mucho que hayas hecho ese punto. Y el otro que comentas también es muy interesante, ¿no? Porque al final estas dietas restrictivas, y esto lo vemos mucho a través de la plataforma de Sano, es cuando hay clínicas, ¿no?, personales sanitarios que hacen este tipo de dietas para condiciones muy específicas, como decías, pero hacerlas a largo plazo puede ser muy peligroso, ¿no? Porque luego aparecen pues deficiencias nutricionales, aparecen también miedos a comer. Entonces esto también hay un efecto psicológico
súper ¿no? peligroso detrás de esto. Entonces es muy, muy interesante que hayas mencionado estos puntos. Sin embargo, si el dermatólogo se mantiene actualizado en realmente lo que es beneficioso, por ejemplo, en el vitíligo, ¿no? Vitíligo es una enfermedad eh, que es muy importante porque afecta mucho la calidad de vida de la persona que lo padece, ¿no? A pesar de que es una condición inestética, o sea, que es lo que en medicina, en dermatología llamamos sin materia, es decir, no pica, no duele, no se contagia, es un problema estético, pero todavía hay como mucha ignorancia en la población general y entonces la persona que sufre el vitíligo pues puede tener rechazo de sus pares y puede tener problemas para conseguir trabajo, para conseguir pareja. Y el paciente de vitíligo viene buscando ayuda y es una enfermedad que es lenta de tratar, que con tratamiento adecuado conseguimos resultados espectaculares, pero que muchas veces es lenta. Entonces ahí sí el médico tiene que dar algunos consejos de la dieta, porque es mejor que el médico dé los consejos a que la persona lo busque en internet, en Google, y que a lo mejor consiga algo errado, ¿no? Entonces, el vitíligo es una enfermedad en la que tiene que ver los desencadenantes ambientales, la predisposición genética y por otro lado el aumento del estrés oxidativo, ¿no? Ya sea estrés psicológico o estrés ambiental. Y eso causa una respuesta inflamatoria anormal. En este caso, la destrucción de melanina, ¿no? El melanocito tiene también unos organelos de baja calidad y producen unos paquetes de melanina de baja calidad que no pigmentan, ¿no? Entonces, sí hay estudios que demuestran que en el parche de vitíligo, en la mancha, hay una diversidad menor. Esto también es importante, que muchas veces no es la cantidad de bacterias, sino es la diversidad. Una diversidad mayor de bacterias es lo que normalmente mantiene el ambiente sano y la enfermedad aparece cuando es menos rica en diversidad. Por ejemplo, en el paciente con vitíligo, en la mancha de vitíligo, hay mayor cantidad de bacterias, por ejemplo, actinobacterias, por ejemplo, comparado con la piel normal. Y en la piel normal hay una cantidad, por ejemplo, mayor de los firmicutes, ¿no? De especies de firmicutis. Entonces, hoy por hoy todavía no sabemos qué tiene que ver esto, pero sí es importante. Otra cosa que se sabe es que la dieta rica en antioxidantes, frutos rojos, uvas, melón, y disminuyendo las carnes rojas, principalmente la carne de vaca, mejoran el paciente con vitíligo. Si no lo mejoran orgánicamente, los mejoran mentalmente. Es muy importante también para el paciente este efecto placebo, que también el médico puede, al indicar una dieta, que le estás indicando una dieta beneficiosa, no le estás diciendo tienes que dejar de comer carne, no. Le puedes decir disminuye las carnes rojas, come más alimentos ricos en antioxidantes como las cerezas, los arándanos, el mango, los frutos rojos en general, y tú no le estás generando una angustia, tú no le estás quitando alimento. No Otra hay cosa es decirle, restricción, no conviértete hay... al veganismo. Esto ya es algo que no debe ser. Claro, claro, exacto. No le puedes pedir a alguien, ¿no? Hacer eso que tampoco sería sano, ¿no? Cortar de golpe y al final no es eso. Pero, Jaime, y una cosa que me estoy dando cuenta, ¿no? Y es gracias a esta temporada a mano de la ISD, realmente los dermatólogos, los dermatólogas ahí fuera eh, tienen que tener conocimiento, ni que sea básico, ¿no? De esta parte más de nutrición, de dieta, con la evidencia. Al final me estoy dando cuenta, Jaime, ¿no? Que es un ecosistema donde todos vosotros, profesionales sanitarios, tenéis que coexistir. Ahí entiendo, ¿no? La ISD juega un rol
muy importante a nivel educación, divulgación. Pero tú, ¿cómo ves eso, Jaime? Las nuevas generaciones, ¿no? de dermatología, incluso las que sois ahora, ¿no? De tener ese conocimiento 360 involucrando nutrición. Mira, y no, no tanto los médicos y los dermatólogos, que al final sí, es verdad lo que tú dices, sino la población general y, por ejemplo, los nuevos influencers, ¿no? Este, Uno a veces como médico dice, no, que los influencers están perjudicando porque están dando mensajes. Sí y no. Muchas veces, si por ejemplo empiezan a dar un consejo alocado, como por ejemplo, tienes que hacer dieta vegana para curarte el vitíligo, ahí estás haciendo algo perjudicial. Pero si el influencer se documenta sin quererse hacer de médico, sino dice, oye, mira, he leído que, por ejemplo, una dieta equilibrada, rica en antioxidantes, puede ser beneficioso, porque él quiere opinar y él va a opinar. Les recomiendo que visiten su especialista y tal. Al final, el especialista tiene que estudiar más, porque las personas tienen la educación al día a día. Mira, es que tú te metes en ChatGPT y buscas dieta y vitíligo y te escribe un manuscrito. Las personas tienen acceso a la información. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de todos, ¿no? Y es una responsabilidad esto de mantener el microbioma saludable para prevenir problemas de la piel. No solamente es una dieta equilibrada, es el cuidado de la piel, evitar productos agresivos, que puedan de alguna manera alterar esta microbiota, ¿no? Por ejemplo, los scrub, los exfoliantes. El exfoliante es algo para hacer una vez a la semana o cada 2 semanas. Si tú conviertes esto en una agresión diaria, esto no va a ser beneficioso para la piel. Reducir el estrés altera el equilibrio del microbioma intestinal. Eventualmente considerar probióticos, considerar y oligoelementos, y por qué no alguna vitamina, puede ser. Hay muchas que, claro que sí, son beneficiosas. Dormir lo suficiente. Dormir es esencial para la salud en general, incluyendo la salud de la piel y el microbioma. Hay una relación importante entre el microbioma intestinal y el cutáneo y las enfermedades de la piel, y esto es un campo de investigación que está en constante evolución. Entonces, nosotros ya comprendemos la conexión, las personas lo comprenden y lo que estamos es buscando los mecanismos óptimos para evitar la aparición o el empeoramiento o el desarrollo de enfermedades. ¿Y cómo crees, Jaime, no hablabas ahora, ¿no? de toda esta evidencia, estudios evolucionando en este campo? ¿Cómo ves tú en los próximos 5 o 10 años que el sector dermatología, considerando, ¿no? desde 360, nutrición, exposoma, etcétera, habrá evolucionado? Mira, hay personas que yo los considero que van adelantados a su tiempo, ¿no? Por ejemplo, el doctor Vicente Navarro es una persona que ha publicado y ha hecho evidencia en probióticos orales para muchas enfermedades, incluso para control de migraña, para control de enfermedades oncológicas. El doctor Mark Weil de Pompeu Fabra ha estado estudiando sobre Cutibacterius acnes y, por ejemplo, buscando a partir de una cepa de Clostridium, una cosa que para nosotros dermatólogos nos parece alocado, a partir de una cepa de Clostridium, regular el microbioma y está todo el tiempo estudiando. Estoy seguro que estas personas son las que van a conseguirnos nuevas herramientas, porque las herramientas van a la medicina target, ¿no? Te lo explico de una manera. Antes, para tratar una psoriasis, nosotros nos íbamos por un tratamiento que era como bajar el interruptor. Imagínate que tú quieres apagar la luz de la mesita de noche de tu cuarto. Entonces, para apagar la luz, imagínate que tú apagas el interruptor de toda tu casa. Entonces es un problema porque se te daña la nevera, estás preparando a alguien, está viendo la televisión y también le quitas la luz. Los nuevos medicamentos Target y estas nuevas herramientas es como simplemente apagar el switch de la mesita de noche. Por eso se llaman tratamientos Target. Van solamente al problema sin involucrar el resto del organismo, ¿no? Antes tratábamos la psoriasis, por ejemplo, con un metrotexate, con un medicamento que era como bajar el interruptor principal
y ahora tenemos estos medicamentos target que solamente atacan el problema. Y creo que el conseguir un microbioma saludable para algunas enfermedades va a conseguir eso, apagar la luz de la mesita de noche. Qué apasionante, la verdad, Jaime. No puedo esperar para ver un poco, ¿no? Cómo esta medicina de precisión, la verdad, ¿no? Esta target va a crear un gran impacto y todo el trabajo que estás haciendo también, tus publicaciones. La verdad que esto es una masterclass. Me siento muy, muy agradecida por tu tiempo. La verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Y doctor Piquero, Jaime, dime así como nota final, porque podría yo pasarme mucho tiempo contigo, pero ¿cuál es el mensaje con el que te gustaría despedirte por ahora, ¿no? De la audiencia? Un llamamiento, ¿no? Un call to action. ¿Cuál es la clave? ¿Qué te viene a la cabeza? Mira, yo creo que al final las personas entienden su piel. Uno tiene que escuchar la piel. Yo le digo mucho a los pacientes, sobre todo a los pacientes que tienen enfermedades lentas de curar, como por ejemplo el acné. El acné es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tardamos 1 año, 2 años, y muchas veces después todavía tiene brotes, ¿no? Yo sí le digo al paciente que yo soy como su coach, ¿no? Yo, yo le doy herramientas, ¿no? Yo le digo, este es el tratamiento, pero llega un momento que el paciente se convierte en su propio médico y sabe lo que le va bien. Y llega un momento que cuando tiene un brote, por ejemplo, entonces eventualmente puede usar un peróxido de benzoilo, puede usar un tratamiento local, y no vas a ir al médico a cada momento por un pequeño brote que a lo mejor es normal y que no te tiene que escandalizar. Entonces, por ejemplo, el paciente con rosácea, el paciente con dermatitis seborreica facial, el paciente con acné, sabe también lo que lo empeora. Si el paciente me dice, doctor, yo cuando me como 2 hamburguesas, me da acné, porque me lo dicen los adolescentes. Le digo, ¿y por qué te comes 2 hamburguesas? Entonces, al final, yo lo que le diría a los pacientes es, escucha tu piel, porque te vas a dar cuenta de qué es lo que te brota. Y si tienes dudas, pregúntale a tu doctor. O pregunta, mira, los grupos de pacientes, los grupos de apoyo de pacientes, los grupos de apoyo de pacientes con dermatitis atópica. Yo tengo, mis pacientes con vitíligo tienen un chat. Uno dice, bueno, lo que menos quiero es otro chat de WhatsApp. Pero a veces hay algunos chats que son bastante útiles y entre los pacientes se comparten información. Oye, ya salió el nuevo tratamiento. Oye, miren este nuevo paper. Los pacientes se pasan la información. Entonces yo creo que el paciente, y este es el mensaje que le quiero dar, el paciente tiene que ser proactivo en su tratamiento. Tiene que escuchar a su piel y escuchar a su médico, y tiene que confiar en su médico. Y en el momento que se siente que el médico no le da confianza, pues que cambie de doctor. Me encanta lo que dices, Jaime, porque al final es este empoderamiento al paciente, darle esas herramientas. Y algo que vemos, ¿no? Es que la dinámica paciente-doctor ha cambiado radicalmente, está cambiando, y ahora los pacientes son parte de su propio equipo médico, ¿no? Están allí en una silla, cosa que antes no era. Y te agradezco muchísimo, ¿no? que hayas compartido estas palabras, que seguro que animan a muchas personas que nos están escuchando. Entonces, doctor Piquero, ha sido un honor, de verdad que he disfrutado este episodio al máximo. Muchísimas gracias. Vamos a seguirte, a apoyarte, a ver tus próximas publicaciones, y aquí estaremos en Sano Salud y la ISD. Gracias. Muchas gracias, Ariana, por la invitación, y a la ISD, y un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Chao. Un fuerte abrazo. Gracias, Adiós. Jaime.